tal? Pienso avanzar en algunas cuestiones. El triángulo de tierra y la génesis de la realidad. Biopolítica y desafíos por venir. Autorregulación y emancipación emocional como primer paso a una resistencia posible. También voy a hablar de una cierta crítica a la ciencia que se viene observando hace rato, pero lo voy a abordar más en otro video ahora que estaba pensando, donde les voy a hablar de las relaciones entre el punto cero de energía dentro de la física cuántica, el principio de incertidumbre, su relación con la experiencia de la meditación, los fenómenos de la conciencia y el principio de incertidumbre en la ciencia como una especie de inconsistencia que podríamos decir tiene como amenaza constante el discurso científico, o sea, su incompletitud. ¿eh? Pero lo voy a abordar en otro momento, o quizás sí, quizás no. Voy a ver, capaz que me pinta y lo abordo en esta charla también. Vamos a ver el tiempo. Bueno, como ustedes saben, el tema central es este de el triángulo de tierra y la génesis de la realidad, debido a que la pregunta sobre la realidad y las cuestiones, el cuestionamiento sobre qué es real y qué no es real. ¿Es real la pandemia? Es, por ejemplo, algo que circula por ahí. ¿Es real el virus? Circula por ahí. La astrología es real, ¿sí? Y así hay una cantidad de cuestiones. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Cuán real es el caos económico del mundo? Y hay así una cantidad de planteos acerca de la realidad. Podríamos preguntarnos, ¿qué tiene para decir la astrología respecto de la realidad? Entonces, la cuestión central es esta. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo la podemos abordar desde el modelo astrológico, articulándolo, por supuesto, a las posibilidades que nos da el psicoanálisis, la filosofía y, por supuesto, algo que no debe quedar afuera, que es la ciencia? La ciencia entendida como aquel campo donde los individuos que lo conforman se dedican a la observación, medición, ¿está bien? Observación, medición, análisis de las partes constitutivas y de las relaciones entre sí de aquello que miden y observan, elaboración de abstracciones, que son relatos que se construyen como explicaciones y principios que dan cuenta de lo que han observado en el nivel concreto, en vías de volver a poder reproducir la situación y predecir el comportamiento, o sea, el resultado. Por ahí vendría la ciencia. Si alguno no está de acuerdo, puede levantar la manito. Decir, yo no estoy de acuerdo. ¿De qué? Claro. Uno podría preguntarse, ¿por qué Fernando trae la cuestión de la ciencia a la relación con la realidad? Bien, voy a proponer de manera hipotética, primero que nada, la hipótesis de que la realidad está ubicada en el zodíaco, en el signo de Virgo. Voy a decir que allí está su principio, ¿ok? Es decir, que ahí está su principio, o que ahí está el lugar de la constatación de la realidad. ¿Ok? No en vano existe este refrán de, bueno, cuando sos grande y adulto, si hay algo que vas a tener claro es que tenés que tener trabajo. El trabajo es parte de la realidad, ese es el concepto de realidad, parecería ser, ¿no? Tenés trabajo así, bueno, sos maduro y estás viendo la realidad.
Y uno dice, eso es muy Tauro, la realidad de la guita, la realidad de las necesidades económicas, alimentarias, de vivienda, etcétera, que hay que resolver, a las que hay que responder. Eso parecería señalar de alguna manera el principio de realidad. Entonces uno podría empezar a pensar, che, lo real en tanto lo tangible, lo real en tanto lo tangible, ¿está bien? En tanto lo empírico, en tanto lo verificable, en tanto lo observable, ¿está bien? Parecería tener que ver con el trígono de los signos de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. Ahí estaríamos. Casa 2, 6 y 10. Ahí estaríamos. Bien. Entonces yo estoy diciendo que de alguna manera la cosa vendría por el signo de Virgo. Y Virgo, si ustedes saben, Virgo está regido por Mercurio. Y uno siempre se pregunta, la gente se pregunta o no se pregunta, ¿por qué está regido por Mercurio? ¿A quién se le ocurrió que Mercurio debiera ser el regente de Virgo? Se ha propuesto que Quirón también tenga regencia sobre ese signo por múltiples razones que he explicado en otros vídeos, pero en ultísimas al menos estamos de acuerdo que la regencia primera es la regencia de Mercurio. Y uno dice Mercurio, Mercurio, Mercurio es el logo, Mercurio es el pensamiento, ¿no es cierto? Mercurio es la palabra. Entonces esto de ponerle palabra, pensamiento, o sea, análisis, discriminación, relato, fragmentación, construcción de leyes, teoría respecto de los acontecimientos medibles, y eso parecería tener que ver entonces ahí la ciencia. La ciencia vendría a estar en relación con Virgo en tanto lo que intestinos, discriminar. ¿Qué es qué? Porque convengamos en que en una sopa insondable, mistérica del nivel pisciano, ¿está bien? ¿Qué es lo real y qué no es lo real? Es difícil de saber. O sea, típico ejemplo pisciano. Estuve viendo unas hadas ayer en el techo, cerca del árbol. Y voy a decir, ¿este es real? ¿No es real? ¿La está flasheando? ¿Entendés? No, es que soy Piscis. Soy Piscis y a veces me tomo alguna pepa, me drogo y veo cosas. Si bueno, pues si las ves son un flash tuyo. Ah, bueno, es que son realidades sutiles. Bueno, a ver, si yo no lo veo, a lo que vos decís, ¿qué tan real es? De pronto, por algún motivo, aparece en relación, esto es muy antiguo, a los signos de tierra y la realidad y lo concreto, por alguna razón aparece Tauro como lo perceptible tangible, ¿está bien? Y el signo Capricornio, que es lo social, la contracara de Cáncer, la familia, la sociedad, ya saben, ¿no? Lo social, que tendría que ver con compartir esa percepción, decir, sí, sí, es lo que todos estamos percibiendo, que hay hadas, son reales las hadas, ya está. No, solamente la vio el pisciano volado cuando estaba con 5 vinos encima de mi vecino, vio las hadas sobre el árbol. Bueno, es un delirio de él. Ahí viene una cuestión interesante que también llama al campo psi y a la subjetividad, que es una persona cuerda es aquella que percibe la realidad efectiva de acuerdo a lo que todos la percibimos, volvemos a Virgo, Capricornio y la casa 10, ¿está bien? Y si no lo hace así, pues es un delirio de él, la flasheó, vamos a decirlo. Entonces esto nos hace muchas preguntas, porque ¿cuántas realidades existen? ¿Qué es la realidad? Otra cosa que podemos ver es que el signo que tiene que ver con lo real, en el sentido etimológico del término, real, realeza, etc., es Leo, justamente el previo a Virgo, porque tiene que haber un sujeto en esa realidad. Sí, o sea, ese que enuncia y acomoda es el que está previo. Tiene que emerger Leo, el yo, ¿está bien? Para que de alguna manera haga el experimento y establezca que la realidad y la perciba, etc. Uno dice, qué interesante, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? La realidad está previa, la realidad es algo que yo proyecto y construyo. What the fuck, ¿qué es la realidad? La astrología va a venir a ayudarnos un poco. Vamos a tratar de ir por ese lado y observar la situación actual en el mundo. A ver qué tanto la astrología, el psicoanálisis, la filosofía, la ciencia, insisto, está bien, porque están allí, y el trabajo y la discriminación, está bien,
nos ayudan y nos aportan algo en medio de esta melange impresionante en la que estamos viviendo hoy en día. Punto fundamental. Uno dice, che, la astrología, ¿qué vendría siendo? ¿De dónde, no es cierto, qué vendría siendo la astrología? Bueno, primero que nada, la astrología es un modelo conceptual. Un modelo conceptual. No la hicieron los ángeles. No, no es que vinieron los ángeles y a mí me dieron algo etérico, insondable, una especie de cosa mágica que yo puedo utilizar. ¿Ok? No vendría siendo así la cuestión. ¿Ok? Traten de entender lo que digo. Ejemplo. Yo soy un aborigen americano en el siglo, qué sé yo, 15. Yo viajo al pasado, la paradoja del tiempo es muy interesante. Viajo al pasado y le doy un teléfono al tipo, ¿no? El tipo agarra eso que no sabe, o sea, y agarra y lo usa, y eso tiene propiedades particulares que a él le pueden ser de cierta utilidad, pero él ni entiende qué es, ni lo puede hacer, ni nada. No, está fuera de sus posibilidades totalmente ese instrumento mágico que él tiene en sus manos. Estoy diciendo algo interesante, estoy diciendo que aunque para él sea mágico, tiene fundamento dentro de unas coordenadas de espacio, tiempo y tecnología y ciencia y etcétera. Sí, lo tiene. Bien, interesante. Vamos a dejarlo por ahí. Entonces, estoy diciendo que la astrología no es eso. No es algo que vinieron los extraterrestres, los alienígenas, las sociedades, los lagartos o los grises o las hadas madrinas y me dijeron, Fernando, acá tenés la astrología. No, no es así. No es así. Mucho menos la astrología que yo hago. Mucho menos. Ojo, acabo de decir algo muy importante y me hago cargo de lo que acabo de decir. Es la astrología que yo hago. Es la astrología de Fernando Álvarez. Tiene copyright, astrología de Fernando Álvarez. No es la astrología de otro lugar, no es la astrología de Casa 11, no es la astrología del Cava, no es la astrología de... No es la astrología de Jung, no, es mi astrología. Es la que yo hago, la manera en que yo tomo el zodíaco y la manera en que yo lo trabajo. Aclarémoslo porque si no se presta a cualquier cosa. En ese sentido, obviamente tomo la división en dos, tomo algunas cuestiones, pero luego lo llevo mucho más allá. En ese sentido, la astrología es un modelo teórico hecho por nosotros los humanos, o si quieren, de alguna manera enriquecida y articulada por moi. Entonces, habla de lo humano. La astrología refiere a, a la experiencia humana, con eso que se va a llamar, o que vamos a llamar realidad. Es un modo de entendimiento de la realidad, si ustedes quieren. ¿Ok? Después tenemos el psicoanálisis. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo. El psicoanálisis. Bueno, Lacan, por ejemplo, ¿está bien? Va a proponer un modelo de lo que él llama registros. Para ser exactos, 4. Él arranca con 3. Arranca con 3 y después se le voy a agregar uno más. Y esos registros son real, simbólico, imaginario. Real no quiere decir de la realidad. No. Real es algo inatrapable prácticamente. Es como lo que va a venir a suceder sin que tengamos idea de cuál es la causa de eso. Las causas están dentro de la unión de lo imaginario, que son las consistencias, y de lo simbólico, que son los principios que están en todas partes, como la regla del ajedrez. Están en todos los libros y en todos los jugadores del ajedrez. Están en todas partes y en ninguna. Ve, uno dice, che, qué complicado Lacan, ¿no? ¿Eso es verídico? No, es un modelo de Lacan. Es el modelo que utiliza el psicoanálisis para interpretar los fenómenos. En ese sentido, se ha extraído, Lacan extrae de alguna manera de sus observaciones, que puede ser un modelo donde existan como 4 planos o dimensiones, o registros como los llama él, y que esos registros se anudan, en vez de fusionarse, se anudan y generan este nudo llamado la subjetividad, la persona. Así como mis células se anudan para formar este organismo, bueno, así se anudan muchas otras cosas. Pero evidentemente no están todas fundidas. Por eso él piensa en nudos, no en fusiones, sino es una cosa que no... Entonces, que no se podría luego diferenciar. ¿Tá? Ahora uno dice, entonces los registros existen ahí en la realidad afuera, están ahí, están a priori. No, los registros no están a priori, son una construcción humana.
Yo tengo mi carta natal, no es que sea la realidad. La carta natal, la carta natal está mal dicho. En realidad, la carta natal correspondiente como momento del cielo a mí es la contracara de un aspecto mío, es otra dimensión mía. Así como está la dimensión física, la dimensión subjetiva psíquica, estaría la dimensión astral, o sea, como una arista, como un aspecto. Y no es que yo digo, esta es la realidad, hay que estar peleándose con todo el mundo y hay que estar defendiéndose. No, eso en todo caso es la expresión que toma esa arista mía de esa función que podríamos llamar la luna en Aries. No es la realidad, vamos a decir. Cabe la pregunta, entonces, ¿hay una realidad? ¿Hay una realidad? ¿O hay múltiples realidades? Hay infinitas realidades. Si hay infinitas realidades no le podríamos llamar realidad tampoco. ¿Entienden? Si cada uno tiene su realidad, ¿eso qué significa? Que cada una de esas realidades se da en una realidad única, que está a la base, a priori, de todas, como el espacio, y ahí ponemos los objetos, el espacio sería la realidad, y los objetos son las realidades de cada uno, o en realidad solo hay las realidades de cada uno. Toda realidad, ¿qué condición tiene? Toda realidad tiene una condición, que es el marco por el cual se la puede establecer. Una realidad se la debe establecer, se deben dar coordenadas, ¿no? La realidad es la guita, loco. Si vos tenés plata, dinero, comprás, vendés, la realidad en el mundo es el comercio. Bueno, ahí estás dando coordenadas, coordenadas, por ejemplo, económicas. Lo primero que podríamos pensar, y antes de hacer el video me hice unas anotaciones porque me voy a olvidar, porque es tan complejo el tema, ¿no? Que a mí se me viene todo junto, así. En un momento tengo el tema, pero después tengo que ir desarrollándolo y eso no es tan sencillo, sobre todo en la interacción. Lo primero que nosotros vamos a tener es lo que podríamos llamar la realidad tiene que ver, de vuelta vamos a entrar, es más, podríamos buscar, mire, voy a hacer un jueguito acá, vamos a buscar en Google. Que siempre nos trae la posta, ¿vieron? Google, ahí está. Vamos a ver qué dice Internet, ¿no? Existencia verdadera y efectiva. Esa es la definición del diccionario. De algo o alguien. Escuchen esto. Existencia verdadera y efectiva. ¿Y qué quiere decir verdadera y efectiva? La parte más importante es efectiva. Quiere decir que sea perceptible. Por eso tengo realidades espirituales que son perceptibles, son percibidas por los, digamos, sentidos internos o esotéricos. Y son intransferibles. Después tenemos la realidad que es percibida por los sentidos que todos más o menos manejamos. Todos más o menos manejamos esos sentidos. ¿Me siguen hasta acá? Por ejemplo, el de la vista y el tacto. Entonces yo por ejemplo digo, acá hay un mate, este mate es real. Entonces viene alguien, lo toca, lo mira, y dice, sí, este mate es real, está en la realidad, es real, es un mate de verdad, está bien. Claro, ¿qué pasa si alguien no ve? Y yo digo, ahí hay un mate, es real. Es decir, yo no veo nada. Y no, pues soy ciego, chavo. Bueno, pero agarra, tiene el tacto. Dice, lo agarra así, carpetea, prueba, tiene otros sentidos. Dice, sí, es un mate. Aunque yo no lo vea, aunque el sentido de la vista me falle, los otros sentidos dan cuenta de la existencia efectiva. Esta es la palabra importante acá. Efectiva quiere decir que tiene efectos. Yo lo apoyo y hace ruido. Tiene efectos. ¿Y dónde se dan los efectos, gente? En los sentidos. Quiere decir que tiene que haber algo del orden de la sensibilidad. No puede haber realidad si yo soy un insensible. Yo me digo, ¡wow! Nunca se me hubiese ocurrido que hay una relación total entre la sensibilidad y la realidad. Debo ser sensible a la realidad. De hecho, la realidad es un efecto sobre mis disponibilidades o posibilidades de sensibilidad. Repito, y esto está todo improvisado, ni no está en el papel. ¿Sí? La realidad es un efecto, está bien, sobre mis posibilidades y disponibilidades de sensibilidad. ¿No? Esto es lo que estoy provisoriamente diciendo. No dice, ahora entiendo por qué estaría
¿Por qué estaría? En el eje 6-12. Porque toda la sensibilidad posible y disponible está en Piscis. Está en Piscis. Solo toda la posibilidad de sensibilidad absoluta podría tener como contracara la realidad absoluta efectiva. Sí, claro, demonios. O sea, la realidad de los sonidos es posible gracias a que los puedo sentir, oír. Si yo no tengo oído, los sentidos para mí no son reales los sonidos. Los colores son reales porque los puedo percibir. Si yo no los puedo percibir, no lo son. Por lo tanto, vamos a avanzar y vamos a decir que hay una realidad sensorial. ¿Me siguen hasta acá? Tauro. Tauro. Claro, el primer signo de tierra hace posible que lleguemos a Virgo, allí donde Fernando está señalando el tema de la realidad. Claro, sí. Este video va a estar muy bueno, ¿eh? Si ustedes me siguen, le va a gustar. Le va a volar la peluca. Tenemos entonces la realidad sensorial. La realidad sensorial tiene que ver con lo que vemos, olemos, tocamos, etc. Si yo no tengo sentidos, la realidad tiene que ver con lo que siento, con lo que percibo, por lo tanto. Pues sí. ¿Y sucede dónde? Pues sucede acá. Lo que mis sentidos me traen sucede en lo interno. ¿Cuántos sentidos tiene un ser humano? Tendrán ustedes que cuanto más sensibilidad yo soy capaz de tener, ¿sí? Esta es la clave. Cuanto más sensibilidad soy capaz de tener, cuanto más avanzo hacia la casa 12, mayor es la capacidad de la percepción de la absoluta realidad, que ya no puede ser discriminada, ni nombrada. Lo voy a dejar ahí como un tip, ¿está bien? Para que ustedes lo trabajen después. ¿Cuántos sentidos tiene un ser humano? Pregunto, gente querida. Vamos a ver que cada uno de los sentidos permite asir algún nivel de vibración, vamos a llamarlo así. Permite atrapar, los ojos permiten atrapar las vibraciones electromagnéticas de cierto rango. ¿Está bien? Porque hay muchas que no. La luz, los fotones que vienen y golpean contra las células sensibles de mi retina, etc., bueno, son de cierto rango, no todos. ¿Está bien? Bien. O sea, dentro del amplio rango de las ondas electromagnéticas, yo caso algunas a las que les llamo colores. Es interesante lo que acabo de decir, le llamo colores. O sea, primero viene la percepción, ¿no es cierto? La información de los sentidos, ¿está bien? ¿Sí? Y luego de la percepción de los sentidos, viene la palabra que le asigno a eso. Le asigno una palabra, Géminis. Géminis viene después de Tauro. Primero está Tauro, luego viene Géminis. Bien, me acaba de decir Susana ahí que tenemos 6 sentidos. 6 sentidos. Bueno, le voy a decir cuáles son los sentidos clásicos. Nosotros tenemos la vista, el oído, o sea, la vista nos permite captar las vibraciones, ¿cierto? Electromagnéticas, cierto rango. El oído nos permite captar cierto rango de las vibraciones en el aire que mueven nuestro tímpano y se transmiten como impulsos eléctricos a la corteza cerebral y dice, estoy escuchando. ¿Está bien? Después tenemos el tacto que nos permite captar las presiones y distintas texturas que se ocasionan sobre nuestras terminales nerviosas. ¿Sí? Podemos tocar cosas gracias al sentido del tacto. Luego tenemos el sentido del gusto, las papilas que nos permiten distinguir, ¿no es cierto? Y captar la realidad de los sabores. Está bien, lo que vamos a llamar, viene la palabra sabor para esa dimensión. ¿Entendiendo que vamos agregando dimensiones a la cosa, no? ¿Sí? ¿Está bien? Luego tenemos el olfato, donde pequeñas partículas, ¿sí? Moléculas de lo que está dando vuelta por ahí, viene, clum, y se clava, entra en una llave que tengo en el lóbulo olfativo. ¿Está bien? Pic, y ahí se ubica y digo, uy, eso es caca de perro. Y uno dice, ¿por qué sentí olor a caca de perro? Bueno, porque un pedazo minúsculo, una molécula de caca de perro, así es, flotando por el aire, vino y clac, entró en la nariz y se enganchó en la llave,
Eso produjo un estímulo y activó una parte de mi cerebro que enseguida viene y la nombra. Géminis, caga de perro. Y uno dice, vámonos de acá, que hay un olor. No, es importante porque justamente el sabor, el olor, etcétera, permite que podamos, por ejemplo, alimentarnos, etcétera. Todo esto tiene relación con el cuerpo. Todo esto tiene Tauro, sentidos, Tauro. ¿Está bien? Tenemos ahí enseguida, los sentidos aportan información. Géminis y las etiquetas correspondientes, o sea, el sistema, toda la parte del sistema nervioso, va a ser posible que yo le ponga un tag a cada una de estas cosas. ¿Está bien? Bueno, sin embargo, les diré que tenemos 9 sentidos. Y en realidad ni siquiera tenemos 9 sentidos, tenemos 10 sentidos. ¿10 sentidos, Fer? ¿Cómo tenemos 10 sentidos? Sí, hay otra dimensión, vamos a decirlo así, además de la dimensión de las ondas electromagnéticas, las vibraciones del aire, las distintas cosas que yo... Hay más. ¿Eh? Tenemos otro más, miren, tenemos el pensamiento. El pensamiento nos permite asir, también la mente nos permite asir lo que se llaman los conceptos. Por eso en Oriente la mente es considerada... O sea, el órgano de la mente, así como el órgano del sentido de la vista es el ojo, el órgano del sentido de la escucha es el oído, el órgano del sentido del tacto es la piel, el órgano del sentido del pensamiento o de la cognición, ¿está bien? La cognición, ¿está bien? Es el cerebro. Sí, ¡wow! ¡Qué loco! Tiene sentido eso, es verdad. Sí, claro que es verdad. Y es así que la mente me permite atrapar también, por ejemplo, me sirve para la realidad humana, para la realidad, para el plano, la dimensión de los pensamientos, de la dimensión de la luz, la dimensión del sonido, de la dimensión de los pensamientos, la ideología, todas esas cosas. Yo no puedo atraparlas y asirlas y acomodarme a ellas, ¿está bien? Si no la percibo, eso me lo permite. Claro, el órgano, por eso en la filosofía y en la, digamos, en los enfoques orientales es tan importante esto, porque dicen, no le dé tanta privilegio al órgano, este que está acá, al órgano del sentido del pensamiento. Si el órgano del sentido del pensamiento, eso es muy flashero. Sí, pero hay más sentidos, sí, porque dije que había más. Ahí estamos en los 6 sentidos. Acabo de meter 6 sentidos. Tenemos más sentidos. El sentido de la temperatura. Sí, ¿what? Pero eso estaría casi en el de la piel. No, no es igual. Es el sentido de la temperatura, es otro sentido. Yo puedo registrar la temperatura. Sí, utilizo la piel, pero no es a través del tacto. Incluso puedo registrar mi temperatura interna y esa temperatura interna no la registro a través del tacto. O sea, no es que la registre a través de la piel. Sí, es interesantísimo. Claro, como los celulares tienen sensor de temperatura, es un sentido. Exacto, sí, exacto. Tengo el sentido de la temperatura. Tengo otro, que es el sentido del dolor. También se lo puedo considerar un sentido y muchos lo consideran un sentido. ¿Y cómo es el sentido del dolor? Bueno, el sentido del dolor, que es un sentido complejo también. Por eso también es que Lacan, por ejemplo, toma la pulsión las toma en relación a los sentidos, pero en los últimos años dice, che, habría que tomar otras cosas más, otras pulsiones y otros objetos. No voy a entrar en eso porque es terreno del psicoanálisis, pero créanme que esto es interesante. El sentido del dolor es el que me permite determinar, por ejemplo, qué me hace daño, qué hace daño al cuerpo, qué hace daño a la mente, qué hace daño. Yo puedo determinar, el sentido del dolor es qué está... Así como el sistema, toda esta organización que yo tengo, necesita interactuar con lo que es el entorno, ¿está bien? Y para eso están los sentidos, pues registrar si algo me causa daño o no es también en muchas áreas considerada un sentido. Decís, wow, qué interesante eso. Tiene sentido. Tiene sentido. Después hay otro sentido, que es el sentido del equilibrio, que tiene que ver con el oído, porque es el sistema que está dentro del oído, los estambrecitos que se mueven, ¿vieron? Y mandan información al cerebro. Y si uno está en un barco, se mueven mucho y mandan información cruzada y uno se marea. Por eso viene el mareo. Entró un mensaje. Sí, funciona así. El sistema vestibular del oído. Ahora bien, ¿qué pasa? Pero el oído entonces tiene la capacidad de registrar distintas informaciones. La información de la vibración que se da en el aire, que eso es a través del tímpano, que también vibra con la vibración que está en el aire, y esa vibración del tímpano
a través del yunque y otros huesitos se amplifica y manda información, ¿no es cierto?, impulsos eléctricos señalándome, a eso es Chopin, tingui, tingui. Chopin es la interpretación que hace mi cerebro comparando los ritmos con el pasado y bla, 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 y demás, ¿ve? Pero además adentro del oído hay unos estambrecitos. Yo estoy acostado, los estambrecitos están así. Yo me paro, los estambrecitos están así. Eso me permite a mí el sentido del equilibrio. Si, qué sutil la historia esa. El sentido del equilibrio, claro, es un sentido el sentido del equilibrio. Sí, es un sentido. Esto también lo tiene. Si está acostado, si está así, la pantalla... Los teléfonos, les informo, gente querida mía, todo el desarrollo tecnológico, gracias a la ciencia, si no hubiera ciencia no sería posible esto, ¿ok? Así que la ciencia funciona bastante bien. Lo que me dicen la ciencia no funciona. Bajate de ahí. ¿Qué sabe? La ciencia funciona. ¿Está bien? ¿Qué hacemos con la ciencia? Es otro tema. Si la ciencia da la respuesta a todo, es otro tema. Pero que la ciencia funciona y es efectiva, no hay ninguna duda. ¿Está bien? No podríamos estar hablando sin la ciencia. Entonces, es interesante porque esto emula mucho de nuestros sentidos. Vos decís, wow, el sentido del equilibrio. Te está faltando el sentido, Fer, dijiste que había 10. Sí, el sentido kinestésico. Es un sentido bien raro este, le voy a llamar así, kinestésico, porque hay otra palabrita que ahora no me acuerdo, pero básicamente el sentido kinestésico es el que nos permite, extrañamente, determinar dónde empiezo y dónde termino yo. ¿What? Claro, claro. Yo sé dónde empiezo y dónde termino. ¡Wow! Eso es verdad, sí, yo sé eso y puedo sentirlo. Sentido, puedo sentir el sabor, puedo sentir la luz, puedo sentir el calor, puedo sentir dónde empiezo y dónde termino. Sí, puedo percibir dónde empiezo y dónde termino, puedo percibir los sonidos, puedo percibir el gusto, puedo percibir las texturas, puedo percibir de alguna manera tomar y meter dentro, que eso hacen los sentidos, ¿está bien? Los pensamientos y la ideología, órgano del cerebro, sentido del pensamiento. Sí, ¡wow! Es verdad, 10 sentidos, ¿no? Sin tomar en cuenta los esotéricos y sutiles, 10 sentidos. ¿Me siguen hasta acá? Espero que sí, porque es muy interesante, esto se pone interesante. Lo más interesante es que el teléfono, un teléfono gama media, más o menos, no muy caro, ¿saben cuántos sentidos tiene? Les voy a proponer, como esto es suscripto, y así me puedo tomar un mate, pueden opinar. Pueden decirme cuánto sentido creen ustedes que tiene un teléfono. Gama media, Si quieren gama alta, pero con gama media tirando alta estamos bien. ¿Tienen idea? Supongo que no tienen idea, porque si no, me estarían escribiendo algo ahí. Y ustedes me van a decir, ¿qué teléfono tiene sentidos? Sí. O sea, tiene dispositivos, tiene órganos. El órgano que emula el ojo es la cámara. El órgano que emula el oído es el micrófono. Sí, wow, es verdad eso, Es muy interesante eso, no lo había pensado, ¿verdad que no lo habían pensado muchos de ustedes? Bueno, tiene 20 sentidos un teléfono. Sí, ¿qué? ¿Cómo 20 sentidos tiene un teléfono? Tiene como 20 sentidos. Decís, pero eso es mucho. ¿Qué tiene lo nuestro? Porque evidentemente el micrófono, el parlante, ¿no es cierto? La cámara, está bien, el registro de la temperatura, todo eso debe tener más sentido, ¿no? Claro, tiene más, tiene como 20 sentidos. ¿Por qué? Bueno, miren, es sencillo. Tiene sensores de presión atmosférica, o sea, de altitud, ¿no? De posicionamiento, ¿está bien? Tiene muchos sensores. Claro, claro, le falta el gusto. Bueno, para que vos te enteres, Sofía, Antonella, han creado ya interfaces capaz de conectarse a un ordenador, por ahora, o a un teléfono no les ha interesado, ¿sí? Que pueden percibir, por supuesto, el olfato, los olores. Pueden percibir casi toda la gama de olores. Vos decís, no jodas,
¿Puede percibir? ¿Se puede hacer un sensor de olfativo? Claro, por supuesto. De hecho, los primeros sensores olfativos que ustedes deben haber conocido son las alarmas antihumo, las alarmas antiincendio. Claro, tienen la brújula, que es un sensor también. Sí, yo no sé dónde está el norte, no tengo un sensor o un sentido o un órgano del sentido que me señale dónde está el norte, magnético, el polo norte de la Tierra. Sin embargo, el teléfono lo tiene. Vos decís, guacala, qué interesante eso, tiene muchas cosas un teléfono. Sí, tiene muchas cosas. No solamente tiene esta cosa que les estoy diciendo, interesante el nombre, que el teléfono se llama celular, ¿no? Esto de la célula. Tenemos que ha pasado uno de los grandes desafíos que está enfrentando el ser humano, ¿no? Yo creo que voy a responder a la pregunta de Ana, de la querida Ana. Creo que eventualmente le van a poner al teléfono, o sea, algún sensor que determine cuándo está próximo a la rotura. O sea, que me diga, estoy en un lugar muy caliente, corro riesgo, y yo vaya y saque el teléfono de ese lugar. Que me diga, me estás golpeando demasiado cuando yo estoy haciendo así, y digo, ¿qué pasa? Bueno, entonces el teléfono me diga, eso es el sensor de dolor del teléfono. Sí, qué loco. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que últimamente yo les avisé, cuando yo ya les había hecho el video el año pasado de Urano en Tauro y había advertido sobre la evolución y los desafíos que vamos a enfrentar con la entrada de... Les decía, cuando Plutón entrara en Acuario íbamos a enfrentar fuertes desafíos. Sobre todo de la mano del avance de la tecnología que se ha independizado, vamos a ponerlo así, entre comillas, dado que se acelera y se despliega y se desarrolla, por supuesto, por encima de nuestro consentimiento. Traten de entender lo que acabo de decir. O sea, salen teléfonos, computadoras, satélites, etcétera, ¿sí? Que yo no consiento en que se desarrollen, y ustedes tampoco. Sucede solo, ¿no? De ahí la advertencia que haya hecho Heidegger hace 60 años atrás respecto de la Techné, que también la habían hecho los griegos. Sería difícil explicarlo, pero quiero que ustedes entiendan que tiene como vida propia la Techné. Y uno va a decir, ¿cómo tiene vida propia? Bueno, miren, es como que ustedes pudieran ver un palito, ¿no? Y pudieran ver, olvídense de las personas, que viene una piedrita, tiqui, 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 se golpea con otra piedrita, y acá se hace la punta de flecha, y viene después, y así, ¿no? He creado una herramienta. La tecnología es la creación de cosas por parte del humano, pero lo que quiero señalar es que el avance desde la flecha hasta el teléfono, ¿está bien? Los humanos han pasado, los humanos son como vibraciones alrededor de un objeto que emerge de la nada y evoluciona. Véanlo así, habiliten esa visión, habiliten la visión de cómo los humanos pasan tan rápido alrededor de las cosas en un edificio. Ustedes ven gente que, o sea, van a ver si ustedes aceleran la construcción del edificio, van a ver una nube, y van a ver cómo el edificio se va haciendo solo y se termina solo. Y cómo las ciudades se hacen solas, ¿no es cierto? ¿Entienden la metáfora? ¿Pueden imaginar lo que les digo? Si me contestan ahí. De alguna manera, por lo tanto, los humanos somos transitorios, somos la nube alrededor de la tecnología. La tecnología aparece, y así como la tecnología, la nube ha hecho esto, viene una nube de humanitos y hace un robot, y ese robot luego se mueve, ¿no es cierto? Y eventualmente hasta tiene inteligencia, la famosa inteligencia artificial, que es uno de los desafíos más importantes que vamos a tener que afrontar los próximos, bueno, todo lo que la humanidad viva a partir de ahora va a ser uno de los grandes desafíos. El otro gran desafío, uno dice, che, pero entonces la tecnología, o sea, tendría como una vida propia. Lo que pasa es que nosotros en nuestra escala de vida no lo vemos. No lo vemos. Pero si ustedes ven la máquina a vapor y ven la máquina a vapor transformándose en tren, los trenes transformándose en trenes ultra rápidos que flotan por antigravedad en Japón, ¿cierto? No es antigravedad, es electromagnetismo. Y ven así todas las cosas que están pasando, van a decir, ¡wow! Es verdad, la tecnología tiene vida propia. Tiene vida propia, de hecho ya es indetenible, es un ente. Sí, vos decís, che, eso es súper interesante, súper interesante. Hay algo ahí, Marte-Urano,
o Urano regente esotérico de Aries. Hay algo medio raro ahí, que sería súper interesante de analizar. No lo voy a hacer en el momento. Entonces, en los últimos años, uno de los desafíos que vamos a tener que enfrentar los seres humanos con estos aspectos, porque Urano está transformando todo en Tauro, Plutón va a terminar de transformar todo cuando entra el signo de Acuario, y agárrense, luego Urano pasará a Géminis, dándole, o sea, Urano está preparando lo que ahora se llama explosión sensoria. Se le llama explosión sensoria a esto que les estoy diciendo yo a ustedes. O explosión sensórica. El hecho de que la ciencia en los últimos 10 años ha desarrollado una cantidad de sensores, ¿no es cierto?, con el software adecuado para poder, por ejemplo, identificar rostros, entender gestos, hacer diagnósticos. ¿What the fuck? ¿Cómo diagnósticos? Pues sí, la ciencia ha desarrollado, ¿sí?, dispositivos que emulan nuestros órganos y que por lo tanto facilitan el acceso a percepción de realidades a las cuales nosotros no tenemos acceso. Antes teníamos una prolongación de los sentidos. Donde nuestros sentidos estaban limitados, teníamos un amplificador. Entonces yo no podía ver muy lejos si tenía un catalejo o tenía un telescopio, pero seguía observando las ondas del espectro electromagnético que llamo colores, perdón. Seguía observando lo mismo, estoy tratando de armar toda la info en la cabeza. Y tenía un microscopio que seguía sirviéndome para lo mismo. Y donde yo no podía diferenciar tejidos, bueno, tenía unas tinturas de contraste para ponerle a lo bichito que quería ver. Yo tenía un microscopio en su momento, que yo quería ver, ¿no es cierto? Pero siempre estaba moviéndome dentro del mismo espectro electromagnético que llamamos colores. Con el tiempo se desarrollaron, por ejemplo, una antena en un teléfono, ¿está bien?, le permite captar ondas de registro electromagnético, del rango electromagnético, que traen información, que son los mensajes, los videos y todo lo demás, que yo no puedo captar, ni con mis ojos, ni con mis oídos, ni con ningún otro sentido. ¿Sí? ¡Wow! La antena es un sentido, es un órgano del sentido del teléfono. La antena es un órgano del sentido del teléfono. De hecho, hay programas que permiten hacer que la antena del teléfono, que actualmente no es meramente antena, es antena y emisor, que la antena, que el teléfono pueda generar un campo electromagnético determinado que se vea afectado por el acercamiento de algo metálico para que el teléfono pueda captar donde hay un caño o un metal en la pared. ¿Sí? ¡Wow! Bueno, esto lo se llama la explosión sensoria, que está invadiendo el mundo, ¿está bien? Tenemos las cámaras. Sin ir más lejos, un teléfono, este teléfono, ¿sí?, puede detectar, tiene un sensor capaz de detectar cuánto camino. El teléfono sabe cuánto camino, a qué altitud estoy, en qué dirección voy, cuál es la presión atmosférica. Si tengo conectado un relojito que tengo yo, me dice cuál es mi ritmo cardíaco, ¿sí? Y uno dice, che, a ver si lo entiendo yo entonces, ¿no? El teléfono tiene más información de mí y de mi entorno de la que yo tengo, de la que yo mismo tengo. Piensen un segundo en esto. El dispositivo puede saber más. Saber no es la palabra correcta acá. El dispositivo no sabe, ¿no? El dispositivo es capaz de recopilar información, mucha más información que la que yo podría tener en mi fantasía más peregrina. ¿Sí? Eso es un flash total. Sí. Y uno dice, pero el teléfono, el dispositivo este, puede saber, además de mí. Ojo, les advierto que todos ponemos OK a todos los permisos que el dispositivo pide. Porque si no, no podríamos usar el dispositivo. Si no utilizáramos el dispositivo, quedaríamos fuera de las bondades y las ventajas que nos da el dispositivo. Quedaríamos relegados. Sería como en la antigua Roma cuando uno era desterrado.
al margen de que un dispositivo iPhone, esto no es un iPhone, de alta gama sea como una insignia que me representa y me da un lugar dentro del rango social, al margen de que el teléfono se ha transformado en una insignia, en una señal de mi jerarquía social y de mi importancia. ¿Ok? Al margen de eso. Entonces uno dice, che, pero además de la realidad sensorial, vamos a volver al concepto de realidad. Un humano entonces tiene un nivel de realidad sensorial, o sea, de aquella información que recopilan sus sentidos Tauro. Pero ahora, además, vamos a decir que acá esto también puede detectar o tomar información sensorial que puede constituir una realidad, un plano. Puede recabar información sensorial para lo que sería, vamos a llamar así, en tanto es efectiva y constatable la información sensorial, significa que es un objeto real. ¿Está bien? Si es constatable que la altitud es de 900 metros sobre el nivel del mar, ese dato tiene un estatuto de dato efectivo. En ciencia se llama de esa manera, es un dato efectivo. Que yo tengo 500 pesos en el bolsillo, bueno, en este momento no tengo un mango, pero si yo hago así, saco 500 pesos, eso es un dato efectivo. El hecho de que yo tenga ese dato, él lo hace real, es un dato real. Por eso ustedes van a ver en la televisión que hay muchas discusiones a veces, y hay algunos tipos que son inteligentes, ¿no? Supónganse el otro día lo estaba escuchando a Moreno. Moreno es un tipo muy inteligente. En un momento dice, bueno, es que hay que tomar los datos efectivos, que son los datos reales. ¿Y de qué habla Moreno cuando dice datos efectivos y datos reales? Y hace distinciones interesantes. Y Moreno dice, miren, usted no puede hacer un impuesto a la riqueza tomando en cuenta el patrimonio que tiene. Porque el patrimonio que tiene puede estar muerto, o sea, puede estar estático. O sea, yo puedo tener este mate de oro y este termo de platino que equivalen a $1.000.000. Y va a venir el gobierno y me va a poner un impuesto sobre el mate de oro y el termo de platino. Pero yo no lo estoy usando para nada y a mí no me deja un mango. Y además tengo un departamento de $1.000.000 que no lo tengo alquilado. No me pueden hacer impuestos sobre eso. ¿Comprenden? Entonces, Moreno dice, el dato efectivo acá sería el flujo de dinero. Si yo alquilo el termo y el mate y gano 100 lucas por mes, bueno, a mí me pueden cobrar un impuesto por la guita que yo gano con ese capital que pongo en movimiento, el flujo de dinero. La economía no es dinero, dice Moreno. Cualquier adolescente, dice en una entrevista, ya un preadolescente sabe que la economía no es el dinero, no es la plata. La economía es otra cosa. La economía no es Tauro, la economía es Géminis. Es la circulación. Y, qué interesante. Y eso es información. Claro, eso es dato efectivo. Está entonces la información, los órganos de sentido, Tauro, aclaremos, los órganos de los sentidos, Tauro, producen la información, está la información de los sentidos, ¿está bien? Que deja trazas, que deja marcas en el cuerpo, que eso es Géminis, que luego se estructurarán. Tenemos la estructuración simbólica en otros planos, porque Géminis tiene distintos niveles de octava. No se debe confundir esto. En un nivel, Géminis es el sistema nervioso, pero en otro nivel es el lenguaje, en otro nivel la marca sináptica, en otro nivel, y así sucesivamente. Entiendan ustedes que en el zodíaco vamos a ver que cada signo tiene una estructura que podríamos llamar también fractal, donde se conserva una cualidad, pero alcanza niveles de orden más complejos, siempre conservando la misma cualidad. ¿Sí? ¿Ok? El fractal de Tauro es claramente discernible del fractal de Géminis, a pesar de que el fractal de Géminis esté en total relación con el fractal de Tauro, en tanto deviene como un nuevo orden emergente de Tauro. Si a ver, explícame eso, Fer. Lo que estoy diciendo es que Géminis está implicado en Tauro, ¿sí? Pero no es predecible, no se puede prever en Tauro. Es como, a ver, como por ejemplo, la mente en mí es efecto de mi cuerpo y es un emergente de mi cuerpo,
pero puede no estar en mi cuerpo. Si a mí no me enseñaron, no me educaron nada, yo crecí en la selva, puede que yo sea ande, subiéndome a los árboles comiendo banana. Y nada más. ¿Está bien? Algún día dedicaré un poco de trabajo, de explicación más a este tema, pero entiendan eso. Y todo el zodíaco se da, por un lado se lo puede ver como un proceso de planos emergentes de los precedentes, ¿está bien? En saltos cuánticos, o sea, distinguibles, pero que sin embargo se dan todos en simultaneidad. Y esta diferencia de temporalidad es un efecto de la conciencia del observador, en este caso yo. ¿Ok? No estoy diciendo que solamente esté como latente o en potencia, ¿eh? Estoy diciendo que es un emergente que debe actualizarse, ¿está bien? Pero que además va más allá de la suma de las partes. Ejemplo, voy a poner ejemplo. Tauro. Tauro en el cuerpo sería, yo tengo cadmio, tengo tungsteno, tengo cobre, tengo agua, tengo sales de todo tipo. Sí, pero yo las junto todas y no sale un cuerpo y la mente y la inteligencia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La mente va a ser más que la suma de todos los elementos que conforman mi cuerpo. Más que la suma, la conciencia de todos mis órganos. Por eso me pueden cortar un brazo o me pueden sacar un riñón y yo sigo acá con la misma conciencia de siempre. Decís, sin embargo, si antes no tuviera todos esos elementos reunidos, pues no emergería la conciencia. ¿Es verdad? Sí, es cierto eso. Qué complejo, ¿no? Entonces, dentro de los desafíos que vamos a tener que enfrentar los seres humanos, además de esta especie de explosión sensórica, que además se ha difundido en el mundo. O sea, hay cámaras por todos lados, hay control de la temperatura por todo. O sea, ahora tenemos un problemita con la pandemia, que es que hemos avanzado hacia un régimen de control biopolítico, ¿está bien? De vigilancia biopolítica extrema. Vos decís, ¿vigilancia biopolítica? ¿Qué sería vigilancia biopolítica? Bueno, es la vigilancia del cuerpo, de los cuerpos, en tanto carne, en tanto temperatura, dónde está ese cuerpo, qué hace ese cuerpo, ¿está bien? Y vigilancia porque literalmente se lo vigila. Por eso uno se tiene que bajar una aplicación al teléfono, poner su código de la tarjeta para viajar, en la Argentina la sube, ¿no? Y con eso se puede, por ejemplo, si yo no respondo a los controles de temperatura, automáticamente me pueden anular la tarjeta, yo ya no puedo viajar, automáticamente la aplicación tira la señal de dónde yo estoy, en qué parte estoy, etc. Eso es lo que estamos pasando, ¿no? Además de nuestras comunicaciones, porque resulta que tenemos interacciones, los seres humanos entre nosotros, las interacciones se dan a través de esto, ¿no? Y de esto, no meramente por carta, como antes. Entonces, además de las interacciones entre la comunicación y incluso de los estados de nuestro cuerpo, ¿está bien? Con la excusa de nuestro estado de salud, que puede ser peligroso para nosotros mismos o para terceros, el cuerpo se transforma en un asunto de Estado. ¿Me decís? ¿Cómo? Sí. El cuerpo es un asunto de Estado. Hay una ley que dice que uno puede poner en peligro a los otros, porque eso sería un delito. Si vos estás enfermo y enfermas a otros, es un delito. Por lo tanto, el Estado y la ley tienen la posibilidad de actuar sobre tu cuerpo y, por ejemplo, ponerte en cuarentena, o aislarte, o lo que sea, o multarte, incluso, o encarcelarte. Eso es muy raro. Bien, ¿cómo se da eso? A través de esta explosión sensórica, tecnológica, sensórica, y por supuesto de un factor mucho más importante, que es la capacidad del procesamiento de la data. La data, claro. El cerebro es el órgano, parte del cerebro, es el órgano encargado de centralizar y procesar toda la información de los sensores, o sea, los órganos de los sentidos, para poder crear de alguna manera en ese entrecruzamiento de todos los órganos, sumado al sentido kinestésico, la sensación de organismo dividido, separado de lo demás. Y por supuesto, también otra función de este órgano es, en su sentido, en su capacidad de sentido del pensamiento, ¿está bien? De unir los procesos de diálogo interno, que son el pensamiento, de diálogo interno, ¿está bien?, a todas las otras experiencias sensorias.
hay algunas cosas que obviamente no registramos, como los estados endocrinos y metabólicos, que lo que vamos a registrar, lo que va a registrar el cerebro son sus efectos, y no su producción, está bien, ni sus determinaciones, sino sus efectos, que nosotros los vamos a llamar afectos. Miren qué interesante, ¿verdad? Los afectos y sus efectos, o sea, lo que vamos a llamar emociones. Yo tengo una cantidad de serotonina, voy a poner otra, sí, de serotonina, dopamina, oxitocina, voy a decir, estoy en un estado de felicidad y estoy enamorado porque vi a alguien que me produce esto. El otro parece ser causa de lo que a mí me pasa. Eso es un estado emocional. Entonces mi pensamiento se va a ver afectado y la información que viene de los órganos de mis sentidos también se va a ver afectada. Por lo tanto, todo este anudamiento interno, que es la realidad subjetiva, entonces acabo de agregar un factor más, la realidad subjetiva. Teníamos la realidad sensorial y ahora tenemos la realidad subjetiva. Y uno dice, che, ¿cómo fue que vino la realidad subjetiva a parar acá? Bueno, porque le agregamos los procesos de diálogo interno y los procesos emocionales. La percepción de las emociones o el registro de la afectación interna. Mi estado, estoy deprimido, estoy contento, estoy feliz. Eso es la traducción, eso es la enunciación dentro del plano de la producción de discurso del cerebro de estados metabólicos, básicamente. Fascinante, ¿verdad? Si te gustó el video, dale like, compartilo con tus amigos y suscríbete haciendo clic en la campanita. Muchas gracias.